Está cargando. Inicio. Muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes una vez más. El día de hoy vamos a platicar, por comentario personal, a mí no me gusta que digan conferencia, que el doctor Reci nos la va a dar. No, en absoluto. Yo siempre lo veo como algo entre amigos, algo personal, algo entre amigos, insisto, como una plática, que es lo que nosotros debemos tener. Esta plática obviamente va a tocar algunos puntos de lo que estamos viviendo en la actualidad. Va a ser algo que va a dejar de entrever conceptos claros de la doctrina espírita. Sin embargo, ustedes se van a dar cuenta que estos conceptos son compartidos prácticamente por toda la humanidad, independiente de religión, doctrina, filosofía, independiente de todo eso. Cuando digo esto es por varias razones. Primero, todos tenemos un solo Dios al cual adoramos. No hay varios dioses. No hay un Dios para un católico, no hay un Dios para un protestante o evangélico, no hay un Dios para un espiritista, no hay un Dios para ninguna de las tendencias religiosas, aunque sean tendencias religiosas no occidentales, como el Islam, el budismo, siempre habla de un Dios. No importa el nombre que se le dé, pero solo existe un Dios para toda la humanidad. Un Dios que tiene una enorme tarea y es la perfección a la cual con la cual él cuenta, y la tarea es vigilar porque la creación de este Dios llegue cada día a ser mejor. Cuando hablamos del tema de hoy, justicia, amor y caridad, vamos a centrarnos algunos comentarios en aspectos puramente actuales de la pandemia de coronavirus. Comentábamos hace algunos días con un amigo que ya no es posible pensar en que vayan a haber guerras con armas convencionales o no, ya no va a haber necesidad de militares, sino las guerras, si queremos usar esa expresión, van a ser biológicas, por lo cual el ser humano debe comprender que ya no es útil gastar en soldados ni en ejércitos. Es más útil crear, formar médicos, personal de salud, y como vamos a ver en la plática, lo más útil va a ser invertir en el ser humano. Y cuando digo invertir, va a ser parte importante la plática de hoy para poder comprender que todos somos iguales. Así que vamos a iniciarnos con justicia, amor y caridad. ¿Qué podemos decir para analizar esto desde varios puntos de vista? Vamos a empezar preguntándonos si la justicia es natural o adquirida. La respuesta es que es natural. ¿Por qué? Porque es algo que viene innato en la naturaleza, es algo que ha estado desde el principio de los tiempos, si queremos así decirlo, es algo que es independiente de lo que es la evolución del ser humano y que, por supuesto, esto va a permitir que tengamos un ejemplo a seguir para que podamos desarrollarlas en nosotros, esa justicia natural, y llevarla a adquirir a través de nuestro progreso moral. Aquí quiero detenerme un momento para platicar algo con ustedes, y es que el progreso moral es lo que va a llevar al desarrollo de esa justicia. Esa justicia que todos la tenemos, todos sabemos que debe existir y todos abocamos por ella. Todos hemos dicho alguna vez es que no es justo o por qué esa justicia no se da. ¿Cómo sabemos que esa justicia existe? La respuesta es muy sencilla. Dios la ha puesto en nuestra conciencia.
si alguien quiere verlo con otro nombre, en el corazón del hombre. Cuando nosotros comentamos de conciencia, ha sido muy frecuente expresiones como ¿por qué no se pone la mano en la conciencia cuando pensamos y sentimos que algo no es justo? Mi pregunta es, ¿dónde está la conciencia para que yo me pueda poner la mano en esa conciencia? No tiene un lugar definido. Es una expresión para decir, esa conciencia es la que tiene los sentimientos innatos de justicia. Esa conciencia es ese ente espiritual que hace que nosotros como entes materiales podamos tener la experiencia terrena. Esto es muy importante de tener claro. Y si ustedes se dan cuenta que con eso empecé la plática, esta justicia es innata en todos los seres humanos, no importando su tendencia religiosa, no importando aspectos sociales, culturales, entre comillas, raciales. Y estaba leyendo que yo sí tengo claro que lo que Dios permite que yo me entere es por alguna razón. Estaba leyendo hoy precisamente que la ciencia demostró que no hay diferencias raciales. En el siglo XVIII, en el siglo XIX, aún en el siglo XX, con los arios y el partido nazi, se trataba de encontrar una raza superior. Esa raza superior era una raza aria en los nazis que querían demostrar que era la mayor, la más grande, la raza más pura que existiera. Actualmente la ciencia ya demostró que el 99.9% de todas las razas comparten los mismos genes. Algunas cosas muy particulares externas pueden ser dadas por el clima, pueden ser dadas por las condiciones de vida, etcétera. Pero raza solo hay una, y esa raza es la humana. Nosotros tenemos que tener eso muy claro para comprender que tenemos que desarrollar un concepto diferente. Luego, las diferencias de justicia entre los hombres. ¿Cuántas veces no hemos dicho que la justicia entre el hombre ha sido dada por pasiones, puntos de vista muy falsos, y que realmente puede haber una ley, usemos esa expresión, no estoy hablando de justicia, una ley que no sea moral? Ejemplo, dejemos por un lado, por supuesto, lo que en un momento determinado era la esclavitud. Dejemos por un lado también lo que la Inquisición intentaba demostrar a través de que la salvación del alma era lo básico, no importando que el cuerpo se destruyera. Recordemos también cuando fue la invasión a las Américas, que la misma religión católica dominante en ese momento indicó que los aborígenes de estas tierras no tenían alma y por lo cual no eran humanos, y eso justificó el destruir una cultura ancestral prácticamente. Esto son leyes que el ser humano ha hecho, pero que no necesariamente son justas. Algo actual. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado que hay contratos, estamos comentando a nivel laboral, que son contratos por servicios profesionales, donde yo presento una factura, recibo a cambio de esa factura un salario, pero no tengo ningún derecho. No recibo derecho de vacaciones, no recibo prestaciones, no tengo ningún derecho. El día que yo ya no esté en ese lugar, es como que no hubiera existido. Esa es una ley que no es moral. ¿Por qué me detuve un momentito en esto? Porque no debemos equivocar que una ley significa moral o justicia. Son dos cosas diferentes. ¿Cómo definimos la justicia entonces? Muy simple. La justicia la tenemos que definir así de sencillo. Respeto a los derechos de cada uno. Alguna vez alguien comentó, Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Alguna vez alguien también comentó que mis derechos terminan
donde empiezan los derechos de mis semejantes. Ese respeto al derecho de cada uno, eso se llama justicia. Y eso es lo que muy pocas veces el ser humano ha realizado o lo ha logrado, excepto en condiciones muy especiales con espíritus superiores, que como su nombre lo indica, son espíritus que han logrado evolucionar, han logrado trascender las pasiones y las limitaciones humanas. En este sentido, quiero hablar con ustedes respecto a algo, y es que en los católicos en general hay una expresión, no quiero hablar de religiones, que dice paciencia de santo o la santa paciencia. ¿Por qué se define esto así? Muy simple, son espíritus superiores que nos enseñan ese tipo de virtudes. Ahora, ¿qué determina esos derechos? Muy bien, la ley humana y la ley natural. La ley natural es totalmente diferente porque la ley natural es una ley justa ya de por sí, es una ley donde todos recibimos lo mismo. Comentamos que acaso la luz del sol sale solo para las personas buenas, aún los delincuentes tienen el derecho a la luz y el calor del sol. ¿Acaso llueve solo para cuando se necesite? No, también llueve para todos, porque en un momento determinado se presentan catástrofes como las actuales. Muy simple, necesitamos aprender, necesitamos comprender que donde vivimos en este mundo terrenal es una escuela donde nuestro espíritu viene a tomar un cuerpo para aprender. En un momento dado podemos decir no solo pasar experiencias, sino pasar exámenes y poder ganarlos. Las leyes humanas son apropiadas a costumbres y carácter. Varían de acuerdo al progreso, pero no conforme a la justicia. Esto vale la pena detenerme un momentito y explicarlo. Las leyes humanas han variado mucho. No puede usted pensar que las leyes de la Edad Media sean iguales a las actuales. No, por supuesto que han variado, pero han variado de acuerdo al progreso. ¿Las leyes actuales son justas? No, pero son, entre comillas, diferentes porque han logrado a través del progreso llevar cada vez a intentar mayor justicia en esas leyes. Obviamente, estas leyes humanas, como subrayo esa expresión, van a desaparecer o perecen con las instituciones. No van a ser permanentes, cosa muy diferente con las leyes naturales. La ley natural es permanente. Por supuesto que las leyes humanas reglamentan ciertas relaciones sociales, por supuesto. Y eso es lo que nos demuestra la imperfección de las leyes humanas cuando las relaciones sociales son reglamentadas por las leyes hechas por el hombre. Entonces, ¿qué llega uno a concluir en este punto? Que obviamente hay un tribunal individual, hay un tribunal personal que donde se encuentra en nuestra conciencia, la cual nos dice si estamos obrando o no acorde a la justicia de Dios. Esto es algo que muchas veces nosotros nos hemos dado cuenta y decimos, es que es cierto, está cumpliendo con la ley, pero no es justa esa ley. Ahí es donde está el punto clave, donde nosotros tenemos que tener muy, muy claro que el día que nuestras leyes sean exactas a la que dicta nuestra conciencia, en ese momento la justicia humana será igual a la justicia natural. Hemos logrado llegar a la meta. Base de la justicia en la ley natural. Era lo que les decía. Nosotros vemos la naturaleza hasta cierto punto de una manera despectiva, pero ¿será eso realmente la forma como debemos verla? ¿No será que nosotros debemos analizar de diferente manera los conceptos y acciones individuales para poder acercarnos a esa justicia de la ley natural? ¿No será que querer para los demás lo que quiero para mí es justicia? Ese colocar en la conciencia esa guía segura, ese derecho personal
que va a ser base del derecho del prójimo. ¿Cómo lo veo? Lo que yo necesito es muy simple, entre comillas usemos esa expresión. Cuando yo vaya a actuar, necesito hacerme una pregunta. ¿La acción que yo voy a desarrollar es útil para mí? Sí. ¿Es útil para los demás o dañará a alguien? Sí. Me debo abstener. No puedo hacerlo, porque entonces no estoy siendo justo con los derechos de alguien más. Pero si yo me pregunto, ¿lo que yo deseo o necesito hacer es beneficioso para mí? Sí. ¿Y es beneficioso para alguien más? Sí. Adelante. Porque el mejor consejero que puedo tener es mi conciencia. Porque esa es la maravilla de la doctrina espírita cuando nos explica que nosotros no necesitamos la guía de nadie. Nosotros no necesitamos que nadie nos diga cómo actuar. Nosotros tenemos en nuestro ser la mejor receta y se llama conciencia. Preguntémonosla a nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que saber si estamos actuando o no acorde a las leyes de Dios, que son las leyes de la naturaleza. Acá, una de nuestras religiones tradicionales dice un examen de conciencia. Excelente. Eso debe ser parte de nuestro trabajo. Al final del día, decir y pensar, estando ya recostaditos en la cama, en ese momento de tener mucha tranquilidad y mucha paz, recordar el día que tuvimos y analizarlo, ver qué tantas cosas buenas hicimos, pero sobre todo encontrar dónde nos equivocamos para nosotros, honestamente, aceptar esos errores, pero no solo ahí, también aceptar y tener la convicción y la certeza que el día de mañana que se vuelva a presentar una situación similar, no vamos a actuar de esa forma, porque ya vamos a tener muy claro el error que cometimos. Ahí es donde necesitamos el apoyo no solo de Dios, sino sobre todo de esa multitud espiritual que está anhelando que nosotros cada día seamos mejores. Ángeles guardianes, espíritus protectores, no importa cómo se le llame. Lo importante es que son mensajeros de Dios que cada uno de nosotros tenemos para poder llegar cada día a ser mejores. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones del hombre en la sociedad? Respeto al derecho de sus semejantes. ¿Se imaginan ustedes si esta sociedad pudiera respetar el derecho de los semejantes? Ejemplo, en la pandemia. Hay una expresión muy conocida o un dicho que dice unos a la pena y otros a la pepena. ¿Qué significa? Algunos sufriendo el dolor y la muerte de seres muy queridos, muy cercanos, ese dolor. Y al lado, gente que ingratamente aprovecha todo eso para robar, para estafar, para engañar. Eso es la falta total de respeto al derecho de los semejantes. Tenemos que aprender. Y dentro de las cosas que tenemos que aprender es a ser solidarios. Solidario con el que no tiene, solidario con el que necesita. Eso es lo que tenemos que aprender. Eso es lo que debemos sacar como lección de esta pandemia. Ya no ser los mismos de siempre. La famosa normalidad que hasta ahora había estado en el mundo, ¿hasta qué punto era la normalidad que debiera seguir? ¿O acaso, usemos un juego de palabras, la nueva normalidad es la que debe imperar en la Tierra, en las relaciones entre los seres humanos? Porque ahora que nosotros hemos estado encerrados, comprendemos al fin los animales que están en jaulas. Hay una expresión conocida que yo la uso en ocasiones, que hay jaulas para animales, pero no hay animales para jaulas. Yo puedo crear cárceles, pero no tengo derecho a que dentro de esa cárcel esté alguien, ningún ser vivo. Ahora que nosotros hemos tenido la necesidad de estar encerrados en una casa, estar restringidos, comprendemos cómo se debe sentir esos seres en situaciones como la nuestra. Y luego, la injusticia. ¿Qué significa injusticia o qué genera la injusticia? Represalias. ¿Y qué es lo que va a dar como represalias? Perturbación, confusión social. ¿Qué sucedió en Estados Unidos hace algunas pocas semanas? A través de una injusticia que fue el asesinato
de un hombre de raza morena a través de una asfixia en una captura o queriendo arrestarlo, llegó a dar tal grado de injusticia que hubo mucha perturbación y confusión social. Ha sido, después de la muerte de Martin Luther King, la época más violenta en Estados Unidos. ¿Por qué? Por la injusticia, el no respeto a la vida humana. Eso es lo más importante porque creo represalias serias. ¿Cuál es el límite de la justicia? ¿Tiene algún límite? Claro, los derechos de los semejantes. Yo tengo que llegar hasta donde el derecho del hermano que está a mi lado, del amigo, de mi familia, llegan. Esto ya da algo que es un derecho natural, igualdad. No hay ninguna diferencia entre hombre, mujer, sexo, raza, creencia religiosa, cultura, aspecto económico, social, ninguna. ¿Acaso entre los animales que vemos cómo respetan la ley de la naturaleza, entre ellos hay algún tipo de desigualdad? Es necesario, por supuesto, y tal vez voy a aclararlo, que en una manada haya quien dirija los famosísimos grupos o la persona o el individuo alfa, porque igual en nuestra sociedad es necesario que tengamos directivas, directrices, alguien que lleve la batuta, pero eso es diferente a decir no hay igualdad. Alguien que pueda ser el portavoz de lo que esa sociedad necesita y desea. Entonces, cuando nosotros conocemos esos deberes, ya vamos a tener deferencias. Pero ¿cómo es la manera de tener deferencia? ¿Cómo es la manera que esos deberes no se vean como obligación, sino como bondad, como algo natural? Esto va a ser a través de virtud y sabiduría. Si nosotros somos virtuosos y sabios, vamos a tener conocimiento pleno de los deberes y vamos a tener plena deferencia hacia los seres humanos y en general a todos los seres vivos. Entonces resulta que la autoridad que va a crearse en un momento determinado ya no va a ser porque yo ordeno algo, ya no va a ser yo digo qué hacer. Eso lo hace un jefe, pero un líder con sabiduría lo que va a hacer es la autoridad que tiene a través del compartir. Estamos juntos en una tarea, seguimos adelante juntos y yo soy el primero que pongo el ejemplo para que este grupo salga adelante. Eso es una autoridad que se basa en sabiduría. ¿Se dan cuenta entonces la importancia de esta plática en momentos tan difíciles como el actual en esta pandemia, donde necesitamos líderes, pero con autoridad basada en sabiduría? Entonces llega el momento en que va a haber un carácter para el hombre justo, por supuesto, pero el carácter va a estar basado en dos conceptos básicos. A veces yo uso una expresión que obviamente la uso entre comillas, porque pienso que es fácil, o digo que es fácil decirla, es más difícil comprenderla y mucho más difícil practicarla. En este caso del carácter del hombre justo, el amor al prójimo y la caridad. Estos son las piedras angulares en las cuales el ser humano debe basar su justicia para llevar a hacerla prácticamente como la justicia natural o la justicia de Dios. Pasamos entonces a los derechos naturales y el del hombre. ¿Cuál es el primer derecho? Derecho a la vida. Yo a veces comento que el mayor regalo, usemos esa expresión, que Dios nos pudo haber dado, es el derecho a la vida. Nosotros no tenemos derecho a quitarnos la vida nuestra ni la vida de un semejante, porque eso es algo sagrado, es algo que nos ha sido dado para poder nosotros como seres humanos tener la experiencia necesaria terrenal para poder progresar. Entonces vamos a llegar a necesitar, por supuesto, esa vida y para vivirla en familia. Y resalto la expresión en familia. ¿Por qué? La familia es el núcleo de la sociedad y así le define cualquier diccionario. Pero desde el punto de vista espiritual, la familia es ese núcleo tan pequeño que Dios permite que tengamos para poder
llegar a desarrollar nuestras virtudes y de esa manera, posteriormente, cuando nuestra familia consanguínea, ya sea, ya logremos progresar y logremos llegar más lejos de la familia consanguínea, que logremos realmente trascender esa familia consanguínea y comprendamos que nuestra familia es la humanidad. Entonces, nuestra acción va a ser diferente. Otra pregunta que alguien puede hacerse es, ¿tenemos derecho a defender lo logrado? ¿Qué significa esto? Yo, con mi trabajo honesto, llego a tener una propiedad legítima. Por supuesto que tengo derecho. Tengo derecho a que lo que yo logre con mi trabajo honesto sea algo que me corresponda, pero no puede ser que se obtenga a través de trucos, de estafas, de engaños, a través de poder llegar a tenerlo pasando sobre otro ser humano. Eso es totalmente ilegítimo. Eso ya no tendría derecho a tenerlo. Entonces, ¿qué deseo de poseer? Ese deseo de poseer es natural. Claro que es natural. Es lo mío, pero sin egoísmo. Subrayo esta expresión muy importante para mí. ¿Qué significa egoísmo? Egoísmo significa esto es mío y aquí a mí me queda y punto. Voy a aprovechar para decir algo que, entre comillas, se lo decía yo a mi padre y que realmente no creo, estoy seguro que así es. Todo lo que yo trabajo, todo lo que yo tengo, es cierto, es mi propiedad. Pero, ¿qué es lo que sucede en la actualidad? En la actualidad sucede algo muy interesante, las famosas herencias. ¿Cuántas veces no nos hemos enterado que familias enteras hay masacres por herencia, por dinero, por terrenos? No, eso es algo que yo logré con mi trabajo y mi esfuerzo. Eso es algo que me pertenece a mí. Pero obviamente no significa el egoísmo de que yo lo quiero solo para mí. No, no. Pero lo que yo tengo es porque a mí me ha costado. Yo no tengo por qué dejar la herencia a nadie. Es decir, no es mi obligación. En ese punto quiero llegar. Si yo deseo dejarle algo a alguien es porque me nace, no porque sea una obligación de dejarlo respecto a herencia. ¿Sí? Yo siempre he dicho que la mejor herencia que me dejó mi padre fue mi preparación académica. Esa nadie me la roba, nadie me la quita. Y eso me permite vivir honesta, honradamente de mi trabajo. Esa es la mejor herencia que pude haber tenido. No dinero, no tierras, nada, sino uno, la preparación académica y dos, el ejemplo. Me heredó ejemplo de honestidad, de valores. Eso no tiene precio. Ahora, ¿qué pasa cuando reúno con mi trabajo alguna X o Y patrimonio? ¿Qué tengo que hacer? Ayudar a los semejantes, a los que necesitan. Esta es la práctica de la ley del amor y caridad. Hemos comentado, al menos yo he comentado, que no hay nada más difícil que tener dinero, pero así plata, en serio, millonario. ¿Por qué? Porque es una enorme responsabilidad. Es una enorme responsabilidad tener y no dar. Yo tengo el derecho de vivir con lo que gano, maravilloso, pero tengo la obligación, si recibo más de lo que yo necesito, de ayudar a quien más lo necesita. Y vamos a platicar en un momentito cómo hacer para que eso suceda. Entonces, como les decía, ¿la propiedad es legítima? Sí, claro, pero adquirida sin perjuicio de otro. Eso lo resalto. Si yo obtengo una propiedad a través de perjudicar a alguien más, eso es algo ilegítimo. ¿Es legítimo el derecho de propiedad? Por supuesto, legítimamente adquirido. La legislación humana concede o da derechos convencionales, por supuesto, porque la legislación humana permite hacerlo. Sin embargo, la legislación humana se reforma de acuerdo a evolución. Hace algunos siglos, por ejemplo, cuando fue la invasión, ustedes les llamará la atención, pero algún día les daré por la razón por la cual digo invasión y no conquista de América.
¿Qué sucedía? Cuando llegaban a algún lugar que habían invadido, entre las personas que eran más allegadas, le decían, bueno, ¿qué querés? De aquí hasta donde termina la vista, es tuyo. Pregunto, ¿eso es justicia? Nunca. La legislación humana la ha transformado, por supuesto, pero actualmente sigue siendo una limitación, una legislación muy, muy rudimentaria y poco perfecta. ¿Qué sucede ahora? Mira, fíjate que fulano de tal va a vender su propiedad porque tiene necesidad de plata, vos, y la va a vender barata, comprémosela. ¿Es eso justo? ¿O sería más apropiado como solidaridad decir, mira, fíjate que aquel tiene problemas de dinero, quiere vender su propiedad, ¿qué hacemos? Dame chance, voy a ir a hablar con él. Mira, ¿qué te pasa? Es que necesito tal cosa, no tengas pena, yo te presto, pero no perdas tu propiedad. ¿Se dan cuenta cómo es de diferente el enfoque de acuerdo a lo que uno pueda llegar a pensar lo que es justicia? Caridad, palabra usada a diario, usada en una gran cantidad de situaciones y que realmente no comprendemos a cabalidad qué significa. ¿Cómo puedo definir yo la caridad? Muy simple, entre comillas, benevolencia, indulgencia, perdón de ofensas, comprender todas las relaciones con nuestros semejantes y respeto por el sufrimiento. Pregunto, porque yo no. ¿Alguien es tan de verdad caritativo que pueda cumplir con todos estos puntos? Obviamente, espíritus superiores lo han hecho, ¿sí? Obviamente, Francisco de Asís, que estamos llevando, gracias a Sergio Tiesen, en Brasil todos los sábados por la tarde oración por la pandemia que está pasando el mundo, y me gusta mucho la afinidad que tiene él con San Francisco de Asís. Espíritus muy superiores, que sí fueron benevolentes, que sí tenían indulgencia con sus semejantes, que perdonaban las ofensas, que comprendían las relaciones con todos los semejantes. Y aquí quiero aclarar que es con todos los semejantes, no solo con los seres humanos. Y el respeto por el sufrimiento. ¿Cuántas veces nosotros vemos a alguien sufrir y volteamos la cara para que si no lo vemos, no lo sentimos? ¿Es eso el respeto que debemos tener por el sufrimiento? Pensemos cada uno, analicemos y contestémonos para nosotros mismos. ¿Qué sucede también como parte de la caridad? Amad a vuestros enemigos. Aquí hay algo muy interesante. El amar a los enemigos, obviamente por algún tipo de confrontación, algún tipo de falta de afinidad, podemos llegar a tener algún tipo de enemistad o no llegar a tener afinidad con alguna persona. Cuando se habla de amar a nuestros enemigos, no significa, a través de las enseñanzas de Jesús, que fuese algo como yo amo a mis hijos, como yo amo a los seres que están a mi lado en mi familia. No, no significa así, no tenemos esa capacidad espiritual aún. Lo que significa es que el daño que nos han hecho, yo lo perdono, pero no lo perdono de la manera clásica como lo hace el ser humano, que el ser humano dice, yo perdono, pero hay un Dios que no olvida. No lo estoy perdonando, porque yo le estoy dando la tarea del perdón a otro ente, que es a Dios. No perdoné. Perdonar es decir, yo perdono, punto. Y olvido, por supuesto, porque si yo recuerdo el daño que me hicieron, lejos de que eso me ayude, es una llaga que está abierta y que constantemente se está lastimando. Nunca la voy a sanar, pero si olvido, sí voy a sanar. Ahora, eso es lo primero. Segundo, devolver bien por mal. No digo con aquel afán de estar buscando dónde estará él para poder ver qué necesita y qué tengo que hacer para ayudarlo. No es así tampoco. Pero el día que yo puedo hacer algo bien por ese ser, debo hacerlo. No puedo en ese momento decir, no, ahora que se olvide después de lo que me hizo, no. Porque eso significaría que no perdoné y no olvidé.
Si yo devuelvo bien por mal, significa que sí, aprendí. Y si ustedes se dan cuenta, aquí estamos llegando al punto clave. Aprender, aprender a ser, aprender a evolucionar, aprender a mejorar, aprender cada día a ser mejor. Respecto a ¿la limosna es mala o no es mala? La limosna, si ustedes quieren verlo, no es mala. Lo que la hace mala es la forma como se da, como se hace. La limosna en nuestro medio, que es aquella humillación de una persona, aquel crear un sentimiento de lástima para que le den unas monedas o le tiren algo para que él lo recoja, eso es una degradación física y moral. Ese es el punto clave en la limosna. La limosna en sí no es mala. Lo que la hace mala es la forma como nosotros, tanto el que la da como el que la recibe, se degrada física y moralmente. ¿Qué significa? Que debemos proveer, por supuesto, pero debemos proveer subsistencia sin humillación. Esa es la clave. No tenemos que esperar que alguien estire la mano para ayudarlo. Tenemos que ver el momento de que alguien necesita que nosotros estemos a su lado y que necesite nuestro apoyo para dárselo. No necesitamos ostentación ni nada. Necesitamos nosotros salir a buscar la necesidad para poder ayudar a que esa necesidad sea menor. Entonces vamos a asegurar la existencia a quienes no pueden trabajar. Díganme si no da lástima ver tanta gente discapacitada en la calle. Obviamente muchos de ellos encuentran más cómodo y fácil vivir de la caridad pública, entre comillas, o limosna, mejor dicho, y no hacer un esfuerzo para poder ayudarse. Hay algunas instituciones que cada vez son más, gracias a Dios, que están empleando minusválidos. ¿Por qué? Porque les dan un valor de ser humano. No les piden que se humillen, sino les dicen trabaja y vamos a acomodarnos para que tú con tus limitaciones puedas encontrar la satisfacción que necesitas como ser humano. Eso es lo que necesitamos tener. ¿Censuramos la limosna? No, vuelvo a repetir, la limosna no debe censurarse. Lo que se censura es cómo se hace, el modo como se hace. Eso es la diferencia y eso es lo que no debemos permitir. Como les decía, no debemos esperar que lleguen a nuestra ventana del vehículo para que nosotros, si nos sobra algo, se lo demos. No, eso es humillarnos y humillarlos a ellos. Nosotros debemos salir al encuentro de este infeliz y darle lo que podamos darle. En este punto, comentar varios aspectos. Uno, habitualmente la limosna es dar lo que nos sobra y eso no debe ser. Debiéramos dar parte de lo que es nuestro y necesitamos para compartir. Eso es lo que es otra de las claves de la caridad y que se llama solidaridad. Ese es nuestro punto. Entonces, la verdadera caridad, ¿qué va a ser? Por supuesto que va a ser buena, pero va a ser más en el gesto que en otra cosa. ¿Cómo lo doy yo? Con alegría, con gusto, abrazando, dando no solo material, sino espiritualmente lo que se necesita. ¿Cuántas veces con una sonrisa, unos buenos días, no podemos cambiar el día de alguien? Cuando decimos limosna y caridad no significa necesariamente caridad material. También necesitamos tener claro que la caridad debe ser espiritual. Un consejo, escuchar a alguien, sonreírle a alguien, servirle a alguien. Si todo eso es lo que necesitamos comprender como parte del concepto de caridad. Obviamente, si nosotros hacemos esto con ostentación, no tiene ningún beneficio, ¿sí? No podemos opacar la caridad con el orgullo. Esto es muy importante. Hay una parábola en el Evangelio de Jesús donde se menciona que hay una persona de mucho poder económico que va a dar una limosna o una ofrenda a la iglesia, pero con ostentación y que todos lo vean. Y en otra parte de ese mismo pasaje mencionan que una viuda va a dejar la ofrenda de lo que ella necesitaba para comer, de lo que era parte de ella.
La pregunta es, ¿cuál de todas ha sido la más beneficiosa? ¿Cuál es la que, usemos una expresión muy conocida, cuál de ellas es la que realmente ha sido bien vista a los ojos de Dios? Si queremos usar una expresión muy conocida, obviamente la de la viuda que dio lo que necesitaba y lo dio de una manera muy sin ningún tipo de ostentación, donde también Jesús alguna vez nos dijo que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Eso se llama humildad. Entonces tenemos que distinguir, y esta es la clave, la limosna de la beneficencia. Limosna humilla física y moralmente. Beneficencia enaltece al ser humano, tanto el que la da como el que lo recibe, sin temor a la humillación, porque no tenemos por qué humillar a alguien. Estamos ayudando, siendo solidarios con alguien. Y entonces el hombre humanitario busca, sin ostentación, ayudar a su hermano. Este es el concepto claro de Jesús, que lo dijo: amaos unos a otros. ¿Sí? Esto es así de claro. Significa simplemente lo que quieras para ti, hazlo para los demás. O si lo queremos ver desde otro punto de vista, no hagas a otro lo que no quieras que hagan contigo. Esto es muy importante, que debe tenerlo uno muy claro y poder de esa manera definir nuestra conducta, nuestros actos, para poder estar en paz con nosotros mismos. Cuando decimos conciencia, hemos muchas veces comentado y dicho, en forma individual cada uno, es que eso me da una paz en la conciencia enorme. ¿Por qué? Si en la conciencia están las leyes de Dios, el cumplir con ellas me da paz y me da tranquilidad, me da armonía, porque estoy haciendo lo correcto. Eso es lo más importante. Entonces, el amados unos a otros. Esta es una ley de atracción. ¿Qué sucede cuando yo estoy con alguien y, entre comillas, rompo el hielo, platicamos y de repente ya estamos bromeando y estamos en una plática amena? Hay una ley que es la ley de atracción, pero en el ser humano la ley de atracción tiene algo muy importante y básico, que es el inicio de la ley de amor. Y la ley de amor es el eje primordial o el eje crucial o la punta o el punto angular de todo lo que une la creación de Dios, sea orgánico o no orgánico, toda la materia. Entonces imagínense, si ustedes ven la naturaleza tan armónica, ¿por qué no poder tener esa armonía entre todos los seres vivientes de la naturaleza, incluyendo al ser humano? Si ustedes recuerdan, con todo lo que ha pasado en la pandemia, ahora que estamos encerrados, los animales son libres. Las aguas de los mares, de los lagos, de los ríos son cristalinas. Ahora los animales en diferentes lugares ya están en las ciudades, ya están en los pueblos tranquilos, en paz. Pregunto, ¿acaso esa no es ley de amor? ¿Acaso no es ley de atracción, afinidad? ¿Acaso no el ser humano, con sus aberraciones de conducta, ha sido el virus o la epidemia, mejor pongámoslo así, el ser humano ha sido la epidemia más nefasta que ha tenido nuestro planeta? Claro, por nuestro egoísmo. Entonces nosotros ahora estamos comprendiendo que si esa epidemia somos nosotros, en nuestras manos está que ya no siga adelante. ¿Cuánto pudimos aprender de esto que estamos viviendo? No lo sé, porque cada uno de nosotros va a aprender en forma individual. Cada uno de nosotros va a sacar provecho de todas las lecciones que estamos teniendo, y cada uno de nosotros va a ser responsable de sus acciones, de acuerdo hasta dónde ha logrado comprender que este cambio era necesario. Comentario en este punto. ¿Cuántas veces habrán dicho es que lo que está pasando es castigo de Dios? No es cierto. Lo que está pasando es necesidad. Necesidad de la naturaleza, necesidad de que el hombre aprenda que estaba en una senda o en un camino totalmente equivocado.
un camino de destrucción y odio hacia sí mismo y hacia toda la naturaleza, que tiene que comprender que tiene que tomar un nuevo camino, una nueva dirección, una dirección de atracción, una dirección de amor, una dirección de solidaridad, una dirección de poder vivir en armonía con la naturaleza. Eso es lo que tenemos que sacar de enseñanza a través de esta pandemia. Comprender que es necesario en las experiencias que estamos teniendo, pero, insisto, sacar provecho de ellas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con todo esto que hemos platicado hoy? Salir al encuentro de las miserias ocultas. ¿Por qué? Porque hay mucha miseria. ¿Cuánto realmente de los seres que realmente necesitan ayuda, que no tienen que comer, que no salen a pedirla para no sentirse humillados, para no sentirse degradados? Pero si esto no sucediera, sino nosotros saliéramos al encuentro de estas miserias antes de que ellos pudieran siquiera pensar qué puede suceder, cómo se puede ser tratados, estas miserias ocultas serían cada vez menos y menos frecuentes. Pero ahí está la responsabilidad nuestra como seres humanos que tenemos mucho en común y que tenemos un objetivo primordial: vivir en paz y armonía. Para vivir en paz y armonía necesitamos todos ser iguales y los que tienen más ayudar a los que tienen menos, pero sin ostentación, sin orgullo, sin humillación, sino de acuerdo a las leyes de Dios, a la enseñanza de Jesús, con el amor en la mano y teniendo claro que todos somos hermanos. Esto es lo que tenemos que tener claro. Entonces, al final de cuentas, ¿cómo tendríamos que hacer? ¿Cómo tendríamos que ser cada uno de nosotros? Uno, indulgentes con los defectos de los seres humanos. ¿Con qué frecuencia el mismo ser humano dice, es que fulano no cambia? Y hay una expresión, un dicho muy conocido: antes de ver la paja en el ojo ajeno, mira la viga en el tuyo. La primera indulgencia es con uno mismo. Uno debe hacer un examen de conciencia y detectar esos puntos erróneos o esos errores o esos defectos, como quieran llamarlos, comprender que existen, pero tener claro que uno necesita modificarlos y poner entonces todo el esfuerzo para que esa modificación se dé. Luego, si yo ya cambié y yo ya estoy en ese proceso de transformación, yo ya puedo ver a mis hermanos con indulgencia y comprender que los vicios, los defectos de ellos son también parte de los defectos que yo he tenido. Entonces tengo que ser indulgente, como algún día me hubiera gustado que fueran indulgentes conmigo. Instruir. Instruir es parte de nuestro trabajo. Cuando digo instruir, no es necesariamente aprender a leer y escribir, sino instruir en lo que son las leyes de Dios, en lo que es la naturaleza, en lo que es la conducta, en lo que es realmente la forma en que nosotros debemos ser con nuestros semejantes. Moralizar, por supuesto, la moral y los valores. ¿Cuántas veces he escuchado que los valores ya no existen? No es cierto, los valores existen, pero están dormidos. Tenemos que despertarlos y cada uno de nosotros tomar esos valores y poder hacer de ellos lo que debemos hacer, lo que antes se hacía, ¿sí? Lo que nosotros tenemos obligación, entre comillas, necesidad, mejor dicho, para poder desarrollarnos, moralizar, pero moralizarnos primero nosotros, para después moralizar a los hermanos que lo necesitan. En este sentido, quiero aclarar un punto. No es obligación. Voy a tratar de explicarme. Hay muchas religiones que lo que hacen es poner altoparlantes en las calles dando mensajes. No, el respeto al derecho ajeno. Yo, si no comparto algo, ¿por qué tengo que estar oyendo sonidos estridentes? No. Yo tengo que llevar el aspecto moral a quien lo necesite y lo quiere escuchar. Conste que no estoy hablando de doctrina espiritista, no. La moralización es moralización cristiana, la moralización que Jesús nos enseñó, los valores que Jesús nos dejó. A eso me refiero. No necesitamos decir la palabra espiritismo, ni mucho menos en absoluto. Es una palabra que muchas veces
da cierto escozor, como que se siente uno escaldado con la gente con esa palabra y no les agrada. Yo tengo amigos sacerdotes, algunos de ellos jerarcas en la iglesia, que nos podemos sentar horas a platicar de los conceptos de Jesús y coincidimos en todo. Solo tengo el cuidado de no decir la palabra espiritismo, nada más. Pero de ahí todo es exactamente igual. ¿Por qué? Muy simple. Porque esa moralidad la vino a enseñar Jesús. Y todas las religiones occidentales se basan en las enseñanzas de Jesús. Entonces no tenemos ninguna diferencia real. Y por último, pues por supuesto debemos ser dóciles y benévolos, ¿sí? Es preferible callar y, entre comillas, perder una batalla y no perder la paz. Hay algunos seres espirituales, hermanos nuestros, que cuando digo hermanos, no solo es de aspectos filosóficos, sino en general todo ser humano, que tienen conceptos muy enraizados y no aceptan ningún otro. Ningún problema. Nosotros no venimos a convencer. Estamos claros que el progreso espiritual es individual. Estamos claros que va a llegar su momento, pero no tenemos por qué forzarlo ni entrar en conflicto. Debemos ser dóciles y benevolentes para que así cumplamos con los conceptos de Jesús. Eso es muy importante. Así que eso era lo que tenía esta noche para ustedes. Espero haya podido llegar a transmitir lo que he deseado hacer a través del concepto, de los puntos que he mencionado. Quiero decirles que cuando me pidieron que diera una plática para hoy, no sabía qué dar. Tomé el libro de los espíritus y en la contraportada estaba una pregunta del libro de los espíritus y dije, qué bonito. Y cuando revisé, yo ya aprendí que muchas veces, o la gran mayoría de veces, o siempre, quien me sopla, porque así lo digo, es el mundo espiritual. Y por eso es que gracias a ellos logré desarrollar esta plática y poder llevarla a ustedes. Insisto, espero que haya logrado poder transmitir lo que deseaba que fuera transmitido en momentos tan difíciles como los que actualmente vivimos, donde la solidaridad, la comprensión, la tolerancia entre los seres humanos es primordial. Así que agradezco nuevamente su atención. Vamos a continuar con estas pláticas y de esa manera vamos a poner nuestro granito de arena para el crecimiento espiritual de todos los seres humanos. Que tengan buena noche.